Hola amigos, gracias por estar aquí nuevamente. Continuamos con el tema de la historia del pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Y vamos a ver varios temas hoy como Dios con nosotros, Jesús anuncia su reino, Jesús triunfa en la cruz y las celebraciones. Vamos a ver por qué Dios está con nosotros. El Antiguo Testamento nos ha mostrado lo cercano que ha estado Dios de la humanidad y la manera como nos ha acompañado en cada paso de nuestra vida. Sobre todo, hemos recorrido muchas etapas con el pueblo de Dios, del que finalmente nació Jesús. En Él se cumplen todas las promesas y es Él quien nos va a abrir todas las posibilidades para lograr un mundo más justo y más humano. Este es el comienzo del reino de Dios. Por eso vamos a hablar ahora algo de la historia de Jesús y de sus primeros seguidores, que se reunieron en comunidades dando comienzo a la iglesia. Después hablaremos de los libros del Nuevo Testamento que nos atestiguan esa experiencia. La buena noticia del nacimiento de Jesús la reciben algunos del pequeño resto. Recordemos, por ejemplo, a María, José, Isabel, Zacarías, los pastores. Ellos eran los únicos que podían comprender que Jesús nacía pobre en un pueblito olvidado. De Jesús sabemos varias cosas. Él es el Hijo de Dios, que se hizo hombre como uno de nosotros, igual en todo, menos en el pecado. Se preparó durante 30 años en Nazaret para anunciar su mensaje. Escoger a María, una mujer casada, con José, el carpintero, y compartir los trabajos de la gente de su pueblo fue la mejor manera de realizar esta preparación. Por último, tuvo 3 días de celebración en Jerusalén durante una fiesta de la Pascua. Esta celebración comprendió desde la última cena con sus discípulos hasta la muerte triunfante y la resurrección. En ella realiza la liberación. Veamos esto por partes. Primero, Jesús vive con nosotros. La preparación. Segundo, Jesús anuncia el reino de Dios. La misión. Tercero, Jesús triunfa en la cruz, la celebración. Veamos ahora sobre cómo Jesús vive con nosotros, sobre la preparación. Jesús pasó los 30 años de preparación compartiendo con los pobres desde que nació en la pesebrera hasta que llegó la hora de cumplir con su misión. De esa época de su vida conocemos pocos detalles, pero de una cosa estamos seguros, que trabajó parejo todos los días para conseguir la comida como cualquier hijo de familia de Nazaret. Por algo lo llamaron el hijo del carpintero. Esto es lo que llamamos encarnación, compartir y acompañar para servir de camino al hombre que se quiere liberar. Estos 30 años trabaja compartiendo todo con nosotros, nos enseña mucho para nuestra vida. Además, le sirven para poder hablar por su propia experiencia y cuando vaya a anunciar su reino. Ahora veamos, Jesús anuncia su reino. La misión. Del año 28 al año 30, Jesús está en plena misión. Está dedicado a anunciar su reino con los hechos y con las acciones para cumplir lo que le encomendó su Padre. En la vida de Jesús resaltan 2 hechos fundamentales, su encarnación y su sacrificio. Jesús es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios encarnado. Al hacerse como uno de nosotros, entiende al pobre, al que sufre la injusticia, al despreciado. Entonces, todo lo que dice o hace tiene una importancia extraordinaria y definitiva para nosotros. Precisamente por eso, recordamos otras actuaciones que no hubieran tenido tanta importancia si las hubiera realizado otra persona. Por ejemplo, se puso al lado de los marginados y desposeídos, anunció la liberación a los oprimidos, admiró la sencillez de los pobres y brindó ayuda a los enfermos que se cruzaron en su camino. Escogió como compañeros para cumplir su misión a gente humilde, sin ningún estudio ni preparación, a hombres de trabajo. A los ricos los llamó desde los pobres, haciéndoles sentir que son culpables de la injusticia que se vive en el mundo.
Admiramos su aprecio y su prudencia para defender a la mujer contra el abuso del machismo y reconocemos el cariño que brindó a los niños, que son indefensos, pero a la vez son ejemplo de humildad, de pureza, de corazón y de confianza en Dios. Hablemos ahora del sacrificio. Esta manera de actuar le costó la vida, pero no fue un mártir más en la historia de la humanidad. Su sacrificio se convirtió en otro hecho fundamental que nos explica la misión de Jesús. Cuando dio la vida por sus amigos, o mejor dicho, los amó hasta tener que morir por salvarlos, empezó su reino. Recordemos que es el mismo Hijo de Dios quien da la vida. Esto no solo es un ejemplo para nosotros, sino la seguridad de que no vamos a perder el tiempo cuando nos sacrifiquemos por los hermanos. Y hablemos de la palabra de Jesús. Jesús sella todos sus hechos, sus obras con la palabra. Él no dice cosas muy complicadas y además pone muchos ejemplos para que lo entienda el que tenga buena voluntad. A estos ejemplos que cuenta en forma de historias los llamamos parábolas. De esta manera, los discípulos podrán enseñar a otros lo que aprenden de su maestro. Jesús habla porque quiere explicar que el reino que está anunciando es muy diferente a los otros reinos. Estos están montados sobre la tierra y el poder del dinero. El reino de Jesús va al fondo de las personas y da preferencia a los pobres. Jesús también se fija que los discípulos son poco estudiados y que no les queda fácil escribir todo lo que aprenden. Por eso les da sus enseñanzas en muchas formas y a veces con ciertas repeticiones para que las puedan aprender fácilmente de memoria. Esto es completamente nuevo para los israelitas. Nadie lo podía creer. Los fariseos, los maestros de la ley y los sumos sacerdotes estaban convencidos de que el pueblo, es decir, los pobres, no se podían salvar. Pensaban que, como eran ignorantes, no podían conocer la ley del Señor y por lo tanto les era imposible practicarla. ¿Y cómo Jesús triunfa en la cruz? ¿Por qué llamamos a este evento la celebración? Jesús había anunciado varias veces su pasión, su muerte y su resurrección. Los discípulos veían esto como una cosa muy horrible, pero Jesús sabía que para allá iba todo lo que iba haciendo. En la última cena inicia la celebración de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Están en plena fiesta de Pascua, con cordero, hierbas amargas, cantos y lo demás que acostumbraban los judíos. Jesús celebra su muerte por adelantado. Les da a los discípulos un pedazo de pan y les dice que ese es su cuerpo, que será entregado por ellos. Y luego les pasa la copa de vino y les asegura que es su sangre, que será derramada para bien de todos y que es el signo de la nueva alianza. De modo que está hablando de su muerte, pero él sabe por qué se entrega. Están al comienzo de la gran celebración del amor de Dios al hombre, pero Jesús no se queda en eso. El Viernes Santo se entrega en manos de sus enemigos. Sin embargo, a pesar de sus sufrimientos, este es un día glorioso para él. Jesús llega al tope de lo que hace por nosotros, entrega su vida, sabe que con su muerte nos da la vida. Entonces podemos comprender por qué Jesús no murió en derrota. Su muerte fue gloriosa y triunfante. El Viernes Santo es, pues, la celebración del triunfo del Señor sobre el egoísmo, sobre el pecado y sobre la muerte. El sábado, al amanecer del domingo, después de las dudas, los discípulos se van convenciendo de que Jesús está vivo. Ellos no entendieron esto al principio. Estaban aterrados y se reunían a escondidas. Tenían miedo de que siguieran con ellos. Cuando se dieron cuenta de que Jesús estaba vivo, empezaron a entender el verdadero significado de su muerte.
Este encuentro es celebración no solo porque hay alegría en todos, sino porque Jesús, vivo, hace sentir su presencia en medio de los que le siguen. Él no olvida su pasión y su muerte, pero quiere dar a conocer que Él es el triunfador. Muestra sus llagas, pero habla de paz y de seguir adelante. Esos 3 días son entonces una celebración completa de todo lo que había venido a hacer Jesús en la tierra. Celebra su amor a nosotros con una fiesta que seguiremos realizando en nuestras comunidades cada vez que nos reunimos en la Eucaristía. En resumen, Jesús es Dios con nosotros, se encarnó, es decir, se hizo hombre. Así compartió con nosotros y defendió a los pobres. Dio la vida como precio para una nueva vida para todos. Él es el camino, Él es el iniciador del reino con sus hechos y con su palabra. Fueron 30 años de preparación, 3 años de misión y 3 días de celebración. Ahora reflexionemos. ¿Qué hizo Jesús en los 30 años de preparación, en los 3 años de misión y en los 3 días de celebración? ¿Qué importancia tiene para nosotros que Jesús sea Dios encarnado? ¿Por qué es tan importante que Jesús prefiera a los pobres? ¿En qué nos ayuda la resurrección y la muerte de Jesús? Ahora veamos las celebraciones. Antes de pasar a ver cómo vivían las primeras comunidades cristianas, aprovechemos para ver algo que nos interesa acerca de las celebraciones. Las personas tenemos la capacidad de manifestar la alegría y celebrar lo bueno que nos pasa con nuestros familiares y amigos. Por ejemplo, cuando nace el primogénito en un hogar, estallan de alegría los padres al ver el rostro de su hijo. Ese niño es el fruto de su entrega y de tantos esfuerzos y es promesa de grandes consuelos. Por eso su presencia es motivo de fiesta. Y esa celebración comprende también el pasado, es decir, la entrega y el esfuerzo y además el futuro, o sea, la esperanza de lo que será. Hemos dicho que el pueblo de Israel celebraba la Pascua cada año, lo mismo que otras fiestas. Estamos afirmando que Jesús realizó 3 días de celebración. Sabemos que nosotros hacemos celebraciones con frecuencia. ¿Qué significa, pues, hacer una celebración? Algo muy importante es que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. En cada celebración está presente Dios que ha ayudado, está ayudando y ayudará en el futuro. En cada celebración está también presente el pueblo de Dios que recuerda la ayuda que ha recibido de Dios, no solo ahora, en los últimos días, sino desde los antepasados. Ese mismo pueblo recibe ahora una ayuda y una fuerza y con esa ayuda podrá trabajar mejor en el futuro para llevar el mensaje del Señor y mostrar con su propia vida que es posible amar a sus hermanos. Veamos cómo han celebrado estas celebraciones el pueblo de Israel, Jesús mismo y nosotros en la actualidad. Veamos también cómo se tiene en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Las celebraciones del pueblo de Israel. En el pasado, el pueblo de Israel en Egipto, al celebrar la Pascua, recordaba la promesa que Dios les había hecho a Abraham y a sus descendientes. En el presente estaba recibiendo la ayuda de él para salir de Egipto. En el futuro esperaba ayuda para llegar a la tierra que Dios le había prometido. Ya en la tierra prometida, recordaba la liberación de Egipto y que la tierra que tenían ahora había sido dada por Dios en el pasado. Recibía fuerza para conservar su libertad en el presente. Mantenía la esperanza del Mesías, liberador definitivo en el futuro. En cuanto a las celebraciones de Jesús, en el pasado sabía que su padre siempre había acompañado a su pueblo en las buenas y en las malas. Jesús mismo estaba en la cruz porque había hecho todo lo que estaba de su parte para ayudar enfermos, tristes, hambrientos, dar ejemplo, servir como camino y empezar el reino de Dios. Esto es digno de ser celebrado. En el presente,
Jesús, en el momento de cada paso de esta celebración de 3 días, tiene en cuenta lo que significa su vida y lo que quiere decir su muerte. El jueves está vivo, pero da su cuerpo que va a ser entregado y su sangre que va a ser derramada. Así celebra su muerte por anticipado. El viernes se entrega a la muerte, seguro de que el Dios de la vida no permitirá la derrota. Se entrega voluntariamente, dándose totalmente como pago del rescate de nosotros. Así nos da la vida. El sábado, los que lo ven lo descubren triunfante, pero con el recuerdo de sus llagas. Está vivo, pero quiere mostrar que es el mismo que murió en la cruz. Ahora hablemos de las celebraciones de nosotros. En el pasado, cuando celebramos la Eucaristía o cualquier otro sacramento, nos acordamos y nos alegramos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Algunas veces ese recuerdo se remonta hasta Abraham y aún hasta la creación. Por esta razón, en tantas celebraciones leemos parte del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que más recordamos y hacemos presente es lo que hizo y lo que dijo Jesús. A veces también recordamos el testimonio de los primeros cristianos. Y en cuanto al presente, sabemos que por estar Jesús vivo y por lo que nos aseguró, Él está en nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa presencia nos hace reunir, nos alegra y sobre todo nos ilumina el camino. Jesús es luz y nos impulsa a trabajar. Jesús es fuerza. En el futuro, vemos que con la ayuda de Jesús podemos dar todos los pasos necesarios hasta el reino definitivo, pero sin olvidar que cada paso que damos debe mostrar que ese reino sí es posible. Así se ve que la esperanza no es vana, sino concreta, y de ahí viene la necesidad del testimonio, para el cual también nos ayuda Jesús.